Por ejemplo, hablar acerca de la intensidad por las cuales se va a llegar a presentar en este contenido, las emociones, las pasiones, van a presentar diferencias en cuanto a temporalidad o tal vez incluso si es que nos referimos hacia la forma en la cual experimentamos también ciertos sucesos, ¿no? La vida afectiva entonces implica además una relación íntima entre la cognición y la afección y la emoción o los afectos. ¿Esto qué significa? Que cada vez que nosotros llegamos a experimentar algún tipo de acontecimiento, va a estar íntimamente ligado la experiencia que se da a nivel cognitivo. Los cognitivistas señalan que cuando nosotros experimentamos algún tipo de afectividad, se debe a lo que hemos construido en nuestra mente. Por lo tanto, una persona que llega a sentirse angustiada, supongamos, se llega a sentir angustiada, al momento de llegar a presentar esta condición frente al examen de admisión, a lo mejor cree, piensa de que algo malo podría llegar a sucederle, tal vez se puede olvidar el día del examen, o qué pasaría si no cumple con las expectativas. Entonces, cuando llega a mostrarse, llega a presentarse esta condición, el sujeto llega a angustiarse más por lo que cree, por lo que piensa, que lo que es en sí la realidad. Entonces es ahí donde se va a llegar a presentar a partir de ello, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a llegar a encontrar. Entonces en relación hacia la cognición y la emoción. Entonces nuestros pensamientos, finalmente, nuestras ideas, lo que nosotros construimos en nuestro intelecto es lo que finalmente termina desencadenando las respuestas que tendremos a nivel emocional o a nivel afectivo. Bien, eso dice entonces el cognitivismo. Y para esto vamos a empezar ahora señalando cuáles vienen a ser las condiciones, qué características se van a llegar a dar. Cuando hablamos acerca de los sentimientos, nos referimos a continuación a hablar acerca de sentimientos, es referirnos a aquella experiencia que es de larga duración y que va a llegar a ser, por otro lado, también de baja intensidad. Claro, el sentimiento se caracteriza por ser de larga duración y de baja intensidad. De larga duración porque lo que experimentamos llega a pronunciarse en el tiempo, como por ejemplo en el caso de la amistad, va a llegar a ser a largo plazo, claro, pero va a llegar a ser también por otro lado de baja intensidad, por eso es que no hay cambios fisiológicos intensos. Entonces, el sentimiento proviene del latín sentire, que significa pensar, significa opinar, significa darse cuenta de, y llega a ser más duradero que la emoción. Es así como se origina a partir de la intimidad o también de una emoción. Los sentimientos surgen de la intimidad, entendiendo el concepto de intimidad como el llegar a conocer la historia de la otra persona, al momento en el cual entonces nosotros llegamos a valorar esta condición, llega a ser duradera, más duradera que la emoción. Y se origina a partir de la intimidad, decíamos, ¿no? Porque parte entonces del conocer la historia de la otra persona. Por eso hablar acerca de la amistad es referirnos hacia un sentimiento. Pero tiende a mantenerse, por eso es a largo plazo. Tiende a mantenerse en el tiempo. Los sentimientos así son una disposición afectiva de evaluación cognitiva consciente hacia personas, objetos o sucesos, y se caracterizan por ser estables y de escasa manifestación corporal. Y de escasa manifestación corporal. Entonces, de esa manera se va a llegar a presentar. Claro, no hay cambios fisiológicos intensos, manifiestos, no va a llegar a darse en función a ello, ¿no? Entonces, los sentimientos tienen esta peculiar condición. Muy bien. Los sentimientos entonces van a llegar a ser estados afectivos que se entienden como más o menos complejos, que se entienden más o menos complejos, pero van a llegar a ser estables, más duraderos sobre todo. La complejidad de los sentimientos yace sobre todo en la manera como es que las personas los asumen, como por ejemplo al momento en el cual una persona llega a presentar una tendencia, una personalidad dependiente, es de las personas que necesita de las personas que estén cerca de. Ese vínculo se convierte más bien en una necesidad para poder llegar a darle sentido al sujeto, a su existencia.
En un trastorno de personalidad dependiente, entonces, a pesar de que puede existir una relación disfuncional, busca estar al lado de la persona que le genera esa, esa condición. Seguridad, protección, cuidado, a pesar de que el trato, la relación puede ser disfuncional, busca una compañía, busca la compañía. A eso es a lo que nos referimos. Muy bien, son estados entonces afectivos de larga duración y además es un proceso interactivo que involucra a dos o más personas. Por eso es que hablar acerca de la afectividad es señalar la relación que existe o lo que surge a partir de dos o más personas, ¿no? Atribuimos aquí nuestra condición de llegar a vincularnos afectivamente a alguien en la medida en la que hemos llegado a intimar con esa persona. En la medida entonces en la que hemos llegado a intimar. Ese es el detalle, ¿no? A diferencia de los sentimientos, que como ya dijimos, estos son de larga duración y son de baja intensidad, las emociones se van a caracterizar por ser de corta duración, pero de alta intensidad. Claro, ¿no? Entonces, etimológicamente, esto donde viene de esta manera, el término emoción proviene del latín movere, que significa movimiento, y del prefijo e, que significa fuera. Entonces, una emoción significa movernos hacia afuera. Entonces, por lo tanto, la emoción sugiere una acción, claro, una actividad, una movilización que se va a tener. Las emociones, así, son un sistema de respuestas ante un estímulo externo, las cuales expresan un estado de excitación y también de activación psicofisiológica. Significa que las emociones van a ir acompañadas necesariamente también de respuestas biológicas. Claro, ¿no? Son respuestas biológicas o respuestas fisiológicas, acompañada de respuestas subjetivas, dijimos, y conductuales, que impulsan al individuo a la acción para cumplir una finalidad de carácter adaptativo. Para cumplir entonces así una finalidad, pero de carácter adaptativa, ¿no? Entonces, eso se va a llegar a dar cuando hablamos acerca de las emociones. La emoción además surge de manera repentina, como cuando caminamos por una calle oscura y a lo mejor alguien nos toca la espalda, reaccionamos inmediatamente, ¿no? Entonces es una reacción repentina, una emoción repentina, surge de manera súbita. Va a ser de corta duración, como dijimos, pero va a llegar a presentar una alta intensidad, ¿no? Influenciada también de esa manera por la experiencia. En otros sentidos, en otros aspectos, nos damos cuenta también de lo siguiente. De acuerdo con Fielding, existen diversas funciones de las emociones que las que destacan, ¿no? Entre las que destacan. ¿Qué características van a tener las emociones al momento de expresarse o de manifestarse? Bueno, pues en este caso tenemos el que las emociones actúan como un nexo entre los sucesos del ambiente externo y las respuestas que realiza un individuo. Por ejemplo, si vemos a un tigre que viene hacia nosotros, nuestra reacción emocional de miedo estaría asociada también a la excitación fisiológica, lo cual permite activar al sistema simpático y por lo tanto generarnos o permitirnos huir o escapar. Entonces a eso se refiere. Nos prepara para la acción. Eso significa que nos prepara para la acción. Claro. Esta función está íntimamente ligada a la función adaptativa que tienen las emociones, porque el miedo nos hace llegar a huir y para poder así mantener la supervivencia. Por lo tanto, será necesario tener que huir, sí, pues obviamente teniendo esta condición. Dar forma a nuestro comportamiento futuro. Claro, significa que las emociones nos sirven para poder promover el aprendizaje de información que nos ayudará a elaborar respuestas adecuadas en el futuro. Es decir, nos permite prever situaciones. Es por por esta forma que si la última vez que nos asaltaron fue porque caminamos solos por una calle a altas horas de la noche, ahora evitamos llegar tan tarde y, por otro lado, pues llegar a pasar por un lugar que sea poco concurrido y solitario. Entonces, de esta manera es ahí donde se presentaría la otra forma de adaptación.
Es la manera entonces de darle forma a nuestro comportamiento futuro, decíamos, ¿no? Comportamiento futuro. Un comportamiento futuro. Ayudar a regular la interacción social. Las emociones que experimentamos son evidentes para los observadores y permiten comprender lo que estamos pasando y predecir así nuestro comportamiento futuro. Esto, a su vez, favorece que la interacción social sea mucho más eficaz, ya que cuando nos damos cuenta de la emoción del otro, ajustamos nuestra conducta también para relacionarnos mejor. Entonces es aquí donde se está viendo este detalle. Entonces, ayudar a regular la interacción social. Entonces, las emociones que experimentamos son evidentes, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque nos permiten llegar a utilizar nuestras condiciones empáticas. Ayudar a regular la interacción social significa que al momento de darnos cuenta de que alguna otra persona está sintiendo o experimentando vergüenza, podemos llegar a cambiar el tema a lo mejor para evitar que a lo mejor se siga sintiendo así. Claro, reconocer las emociones de los demás forma parte incluso de nuestra competencia de empatía. Entonces, eso van a llegar a ser aspectos de los cuales también se consideran valiosos, ¿no? Para el individuo. Bien, entonces por eso hablamos acerca de preparar entonces para la acción, ¿sí? El llegar a dar a nuestro comportamiento futuro o ayudar a regular también la llamada interacción social. Y para eso tenemos la interacción social. Bien, de esa manera entonces, ¿no? Claro que sí. Componente de las emociones. Las emociones, al momento de llegar a presentar esta condición, vamos ahora a los componentes de las emociones, tenemos a continuación el componente subjetivo. Componente subjetivo, componente en el cual somos conscientes de lo que estamos experimentando. Eso va a llegar a ser el componente subjetivo. Un componente subjetivo hace referencia hacia lo que el sujeto experimenta o siente cuando atraviesa un estado emocional. Claro que sí. Cuando llega a atravesar, decíamos, un estado emocional, referido a lo que el sujeto experimenta o siente. Cuando atraviesa un estado emocional. Cuando una persona se da cuenta de lo que está experimentando a nivel emocional, eso es parte del componente subjetivo. Si una persona dice, yo estoy comenzando a sentir enojo y lo noto porque siento que se me calienta el rostro, ha acelerado mi respiración, en cualquier momento respondo, entonces ahí aparece el componente subjetivo. El componente subjetivo, entonces, es el que nos estaría permitiendo llegar a ser consciente de lo que estamos experimentando. Es lo que nos indicaría ser consciente de lo que estamos experimentando. Ser consciente de lo que estamos experimentando, ¿no? Ese es el componente subjetivo. En cuanto al componente subjetivo, conciencia. Es por ello que al momento de llegar a ser consciente de lo que estamos experimentando, se concibe de que esto viene a ser también parte de esta experiencia subjetiva, son los sentimientos. Forman parte de este componente, entonces, los sentimientos, por la experiencia subjetiva de agrado o desagrado, molestia, felicidad, melancolía, influenciado por los pensamientos. Claro, ¿no? Entonces, el componente subjetivo de las emociones es cuando nos damos cuenta de lo que estamos experimentando a nivel afectivo. Cuando somos capaces de podernos dar cuenta de qué cosa es lo que desencadena nuestro enojo, qué es lo que desencadena nuestra vergüenza, estamos ahí presentando el componente subjetivo. El componente subjetivo entonces se maneja en función a ello. Pero por otro lado, también cada vez que experimentamos, viene a continuación el componente conductual. Esto está referido ahora por aquello que nosotros hacemos, como por ejemplo el llamado lenguaje no verbal. Al momento de experimentar una emoción, presentamos gestos, posturas, movimiento de manos, posición del cuerpo.
Esto es justamente el componente conductual. Así corresponde entonces a las expresiones faciales, gestos, el tono de voz, el volumen, el ritmo al hablar, los movimientos corporales y acciones que van dirigidas hacia una meta. Entonces, en este caso, es a lo que nos referimos con respecto al llamado paralenguaje. El paralenguaje es a lo que se conoce. El paralenguaje es justamente entonces aquello que no se llega a conocer directamente, ¿no? Sino que es un elemento inferido. El paralenguaje se refiere a los gestos, las posturas, las distancias que las personas pueden llegar a mostrar o a presentar de esta manera. Y que, por cierto, nos estaría permitiendo llegar a entender la emoción. Entonces, las emociones vienen acompañadas de respuestas eh, conductuales, observables, medibles. A nivel interno, se refiere al componente subjetivo. Pero también, por otro lado, las emociones también implican cambios biológicos. Claro, como por ejemplo, en este caso, el componente fisiológico de las emociones. Y es que hablar acerca del componente fisiológico es referirnos al dolor de pecho, la falta de aire, se incrementa la presión arterial o incluso también la cefalea, el dolor de cabeza. De esta manera, entonces, el componente fisiológico va cargado de este detalle, ¿no? Efectivamente, se le llaman crisis de ansiedad. Muy bien. Bueno, las manifestaciones más exacerbadas de ellas, ¿no? Claro. La ansiedad es una manifestación, es una expresión del estrés. Claro, ¿no? Que en este caso tiene que ver entonces con cambios biológicos. Las emociones por eso implican cambio biológico de forma involuntaria. Estas respuestas entonces pueden incluir dolor de pecho, falta de aire, como habíamos dicho, incrementar la presión arterial, dolor de cabeza, cefalea, alteraciones en la circulación, secreciones hormonales, entre otras, ¿no? Insomnio también viene a ser un componente fisiológico. Una persona que llega a presentar angustia, por ejemplo, un nivel de estrés muy elevado, tiende a no poder conciliar el sueño. Tiende entonces a no llegar a conciliar el sueño. Claro, así es. ¿Listo? Entonces, eso va a llegar a presentar a partir de ello, ¿no? La ansiedad y el ataque de pánico, lo que pasa es que el ataque de pánico es una manifestación de la ansiedad. La ansiedad es la enfermedad, el ataque de pánico no es una enfermedad. Claro, no es la enfermedad, sino el ataque de pánico es una manifestación de la ansiedad, que es distinto, ¿ya? Es lo mismo que la migraña. En el caso de la cefalea, claro, lo que pasa es que la cefalea o dolor de cabeza se entiende en general. La migraña puede estar entendida, no he profundizado en el concepto de migraña, por cierto, pero está entendido más dentro de un concepto médico en sí, la migraña, ¿no? Que se puede llegar a presentar. En el caso de la cefalea o dolor de cabeza, se entiende más bajo un aspecto más de tipo psicologista. Migraña no es un concepto de tipo psicologista, más es un concepto médico en tal caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cefalea como manifestación de un estado emocional, sí, así es entendido, la cefalea, ¿no? Como un estado en donde la persona, como manifestación del estrés, faltando poco para el examen de admisión, personas que comienzan a sentir dolor de cabeza, ya eso, por ejemplo, vendría a ser la cefalea, ¿no? O el dolor de cabeza, ¿no? Que es una manifestación. Hay gente que de vergüenza, por ejemplo, pasa por una situación muy bochornosa, le duele la cabeza. Eso es de tipo psicologista, ¿no? Esa es la condición, ¿ya? Muy bien, entonces, más bien la migraña es entendido más como una prescripción médica que las personas pueden llegar a evidenciar o a presentar, ¿no? Pero lo más psicologista o relacionado más a lo biopsicológico es la llamada cefalea, ¿no? Muy bien, también puede aplicarse entonces o presentarse cambios de naturaleza biológica, claro, como por ejemplo cambios a nivel bioquímico. Se presentan los llamados neurotransmisores.
Y bueno, y múltiples otros detalles también que van a encontrarse ahí, ¿no? Claro, así es. Entonces, eso podría llegar a presentarse, ¿no? Entonces, el poder llegar a ser consciente, que es justamente lo que nos afirma Daniel Goleman, para poder controlar nuestras emociones, primero debemos de saber cómo reacciona nuestro cuerpo. No podemos llegar a controlar una emoción si no sabemos qué emoción estamos experimentando. Claro, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a conocer a fondo cuáles vienen a ser nuestros indicadores, qué lo produciría, qué lo está provocando, qué puede provocar el dolor de cabeza, la vergüenza, el miedo, entre otros, ¿no? Entonces, eso es importante. Para aprender a controlar nuestras emociones, debemos de partir de llegar a tener conciencia de qué cosa es la reacción o qué reacción es la que tenemos y por otro lado, qué lo desencadena. Ujú. ¿Qué lo desencadena? Claro, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso vendría a llegar a ser a partir de ello, ¿no? Claro, así es. Ahorita vamos a ver por qué serían eso considerados incluso pensamientos irracionales, por ejemplo, ¿no? Los pensamientos irracionales, como dicen los conductistas, que son los generadores del estrés. Muy bien. Entonces, para ello nos vamos a dar cuenta también de lo siguiente, ¿no? Cuando llegamos a presentar estados emocionales intensos, pero no controlables, o sea, no los podemos regular, sucede que finalmente se llegan a presentar enfermedades somáticas o psicosomáticas. Se le llaman enfermedades psicosomáticas porque lo mental, lo psicológico, se expresa en el cuerpo, por eso se llama psicosomático. Y esto es porque aumenta el nivel de toxicidad celular. Por ejemplo, las personas que tienden a enojarse a tal grado que hasta lloran cuando se enojan, entonces sucede que las personas comienzan a presentar problemas cardíacos, pueden presentar problemas digestivos. Entonces hay personas que de cólera, de frustración, lloran. Entonces no saben cómo canalizar la ira, no saben cómo canalizar el enojo. Entonces finalmente es donde llegan a presentarse este tipo de manifestación. Entonces a eso se le llama enfermedades psicosomáticas. El insomnio también puede entenderse como una enfermedad psicosomática, donde la preocupación excesiva que puede tener una persona no lo lleva a poder conciliar el sueño. Eso también corresponde. Entonces, actualmente la psiconeuroinmunoendocrinología investiga sobre la relación entre estos fenómenos psicológicos y, por otro lado, también de cómo participaría el sistema nervioso. De esta manera, por ello entonces es necesario que las personas aprendan también a poder autorregular parte de sus respuestas emocionales, ¿ya? Entonces, eso va a llegar a darse, obviamente, ¿no? Como es el manejo de los estados emocionales o afectivos. Por eso es necesario llegar a saber primero autoconocerse, ¿no? Claro, eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, la idea es sobre todo eso, ¿no? Es la tendencia a poder llegar a canalizarlo, ¿no? Claro, entonces, de esa manera hay recursos, obviamente, que se van a tener que utilizar. El poco contenido de recursos para controlar las emociones, entonces eso finalmente nos lleva hacia ese estado, sobre todo, ¿no? Claro, así es, ¿listo? Entonces, por ese lado, el no poder controlar las emociones muchas veces se debe a que la persona no llega a descubrir qué emoción es la que tiene. Dos, qué cosa es la que lo desencadena. Si no conoce qué es lo que experimenta y qué lo desencadena, pues no va a poder controlar sus emociones. ¿Ya? Muy bien, el examen de admisión, ¿no? Durmiendo que hasta la 2 de la mañana, viendo que salía a las 4. Claro, entonces eso ocurre, ¿no? Eso forma parte de las enfermedades o trastornos psicosomáticos sobre todo, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien, entonces Descartes estaría en un error. Bueno, consideraba de que sí era posible que el alma y el cuerpo se comunicaran, ¿no? En cuanto a la neurofisiología, eh, ¿cuál es la fase biológica de las emociones? Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando hablamos acerca de las emociones, hay dos bases fundamentales, una a nivel subcortical y otra a nivel cortical. Si hablamos a nivel subcortical, se refiere al sistema límbico, que es la primera parte con la cual nosotros manifestamos nuestras emociones, porque las respuestas emocionales son respuestas primitivas. En este caso, el miedo, la respuesta de ira,
tienen que ver entonces con manifestaciones del sistema límbico. Dentro del sistema límbico hay dos estructuras centrales. Uno, la amígdala cerebral, porque esta es la que procesa las emociones y es la base biológica de la memoria emotiva. Claro, con la cual entonces nos damos cuenta que se regula también el miedo y la ira, ¿no? Claro. Entonces, un pequeñito que llega a reaccionar de manera impulsiva, el pequeño muerde, el pequeño grita. Entonces, al hacer un berrinche, está gobernado por la amígdala cerebral, claro, donde estaría mostrando sus emociones más primitivas. Pero como todavía no madura el neocórtex, entonces no es posible todavía controlar sus emociones. Este detalle entonces nos permite comprender que los estados emocionales van a estar regidos sobre una base biológica, hasta que poco a poco vaya dándose el proceso de maduración. Por ello, los adolescentes entonces reaccionan a nivel límbico. ¿Y esto qué significa? Pues actuar en base a la amígdala cerebral, lo cual entonces haría que respondan impulsivamente y con escasos recursos también para poder afrontar la frustración. Entonces ahí que tenemos pues al hipotálamo, ¿no? Claro, otro elemento más. El hipotálamo es aquella que regula fisiológicamente las emociones, recordemos, porque el hipotálamo llega a establecer el control del sistema autónomo, a quien regula al simpático y al parasimpático. De eso se encarga. Regula al simpático y al parasimpático. Y también al sistema endocrino. Por lo tanto, cuando una joven llega a subirse a los juegos mecánicos, llega a activar el sistema autónomo, claro, porque aparece la activación del sistema simpático, lo cual implicaría dilatación de la pupila, aceleración cardíaca, pero en paralelo también se libera adrenalina, que viene a ser una sustancia hormonal liberada por las glándulas suprarrenales. Y es ahí donde se estaría presentando entonces esta condición. Bien. Por otro lado, también a nivel bioquímico se van a presentar ahora ciertas expresiones a nivel bioquímico, como por ejemplo la noradrenalina o la norepinefrina, la cual participa en los estados del miedo y de la alegría. Esta es la que nos permite huir, escapar. Claro, ¿no? Son neurotransmisores. La serotonina en niveles bajos se ha visto relacionado con estado de depresión. La depresión estaría asociada a los niveles bajos de serotonina. GABA, el llamado ácido butírico aminogama, el ácido butírico aminogama, es donde se presenta como regulador de la ansiedad. ¿Por qué? Ya que ésta se libera entre los estados de actividad, se manifiesta ante la actividad del individuo. Al llegar a correr, practicar deporte, al montar bicicleta, a través del movimiento es que se libera GABA. Y esta, por lo tanto, también favorece para el control de la ansiedad, lo cual implicaría entonces de esa manera, ¿no? Claro, así es, ¿listo? Entonces, la forma como es que se va a llegar a presentar es la condición en la que caracteriza sobre todo al individuo, ¿no? Su accionar tiene que ver dentro del campo de la excitabilidad o de la inhibición, ¿ya? Muy bien, entonces en ese caso es como se va a llegar a evidenciar a partir de ello, ¿no? Estos neurotransmisores además facilitan la comunicación entre las distintas áreas del cerebro que van a llegar a intervenir en el proceso emocional. Los neurotransmisores van a excitar o van a inhibir la actividad nerviosa y son las que, por cierto, entonces van a ir generando cambios o disposiciones a partir de ello. Algunos van a ser excitatorios, otros van a llegar a ser inhibidores, ¿ya? Esa es la condición, ¿correcto? Muy bien. La noradrenalina o la norepinefrina es lo mismo, sí, es lo mismo, ¿ya? La diferencia entre estos y las hormonas son que las hormonas son generadas por glándulas. Claro, en cambio estos no, estos se liberan a nivel de las células nerviosas, claro, ¿no? Que es distinto. Ahora, por otro lado, si nos referimos ahora a la corteza prefrontal, esta parte de nuestro cerebro que viene a ser la parte cortical, recordemos que hay dos bases fundamentales de las emociones, a nivel subcortical y a nivel cortical. La parte subcortical es el sistema límbico
La parte cortical se refiere a la corteza. Y es aquí donde nos encontramos ahora con el área 9, 10 y 11 de Brodmann. Esta parte de nuestro cerebrito es la que nos estaría permitiendo ahora el control consciente de las emociones. Se refiere ahora hacia el control consciente de las emociones. En un control consciente de las emociones, el individuo entonces es capaz de poder autorregular sus impulsos. Claro, al momento de llegar a evaluar el pensamiento, al momento de llegar a ver cuáles son las consecuencias de su proceder. Entonces, finalmente la persona estaría autorregulando sus emociones. Entonces, por eso es que la corteza prefrontal se necesita para regular conscientemente nuestras manifestaciones afectivas. Es por eso que un joven o un adulto, en teoría al menos, es posible que tenga mejores recursos, mejor adaptabilidad para el control de las emociones. Claro. ¿Por qué? Porque tendría mayor evolucionado su corteza prefrontal. ¿Bien? Entonces, la maduración de esta parte más evolucionada de la corteza cerebral se presenta hacia la adultez temprana en adelante, requiriendo también así de la influencia del medio social. Entonces, ¿el medio social va a ejercer una influencia importante del individuo o del sujeto? Claro que sí. Ajá. Porque de esa manera es que el individuo entonces logra tener un autocontrol. El sujeto, mientras madura a nivel evolutivo, su corteza cerebral se perfecciona, logrando controlar las respuestas más primitivas, como las respuestas de cólera o de ira, ¿no? Muy bien. Profesor, una Entonces, el pregunta. desarrollo que Profesor, vamos a encontrar a partir de ello, desde el punto de profesor. vista mm, cognitivista, mm. es que las emociones surgen a Profesor, ¿me partir escucha? de que Disculpe. nosotros elaboramos o construimos nuestras ideas o pensamientos, estarían provocando las condiciones afectivas o emocionales. Esto va a ser una de las contribuciones más importantes por parte de Albert Ellis, el fundador de la TREC, de la terapia racional emotiva conductual. De eso se trata, ¿no? De la terapia racional emotiva conductual. Bien, entonces, eso es justo lo que se va a llegar a evidenciar a partir de ello, ¿no? ¿Listo? Muy bien, pero ¿qué es lo que lo genera? Es lo que veremos nosotros a continuación con las teorías, ¿correcto? De esa Profesor, manera. Sí, sí, a ver, ¿me hablan? sí, le estaba hablando a mi compañera. Ay, sí, profesor, disculpe que le interrumpa. Tenía una duda. Lo que pasa es que en el examen de admisión anterior, pues vino una pregunta, ¿no? Con respecto a esto. Bueno, era bases biológicas, creo, pero está muy relacionado con esto. El caso es que decía, María está estudiando para el examen, sus procesos cognitivos están activados por, en este caso sería retículo, no, la formación reticular, ¿no? Porque se concentra. Y también decía, pero cuando se pone nerviosa por acontecimientos vividos en el pasado, se activa en este caso sería la amígdala cerebral, ¿verdad, profesor? Porque según tengo entendido es de la memoria emocional, o tendría que ver con el hipotálamo. Esa era mi pregunta. Ah, ya, correcto. No, pero en este caso, ahorita, bueno, no tengo la pregunta a la mano, estoy parafraseando lo que tú me estás mencionando. Sí tendría que ver en el caso de la amígdala cerebral, en el caso se le dé valor a los recuerdos emocionales. Ahí sí. ¿Por qué? Porque en el caso de los recuerdos emocionales es ahí donde se estaría activando la participación del individuo, porque es lo que nos permite la respuesta que tenemos en base a los recuerdos y lo que nos hace revivir el estado. Esa sería la condición. No veo las alternativas, no veo qué más hay, pues obviamente, Ah, claro. pero Entonces, yo te estoy profesor, explicando simplemente cómo ajá, se daría según como lo que me están mencionando, ¿no? ¿Sí tendría alguna relación? Sí, claro que tiene una relación. claro, profesor, entonces sería formación reticular y amígdala cerebral. Y sí hay clave, ¿no? Porque aquí mismo nos dice que cuando se pone nerviosa por acontecimientos vividos en el pasado. Entonces, sí sería la amígdala cerebral, ¿verdad, profesor? Por el miedo que está experimentando. Claro, como te digo, o sea, hay varias cosas ahí, ¿eh? Depende de qué cosa es lo que estén formulando, porque hay muchas cosas. Ahí hay hipotálamo, hay amígdala cerebral, hay formación reticular, hay hipocampo, hay un montón de cosas.
¿Todo eso puede Y ser favorable? Sí, depende de qué cosa es lo que están centrándose. Si la pregunta va referida hacia el hecho de poder llegar a presentar, digamos, el estado, no sé, pues, ¿no? El recuerdo, la persona revive el momento, eso sería. Si la pregunta va dirigida hacia, no sé, supongamos, controlar las emociones, eso sí sería la corteza prefrontal, o sea, hay un montón de cosas que están relacionadas, pero depende pues de qué cosa es lo que está enfocado, ¿no? Porque hay muchos elementos que están íntimamente relacionados a partir de ello. Claro, así sí, es, ¿ya? profesor, yo creo que esa sería la clave porque en las demás claves está como mesencéfalo, sistema límbico también, pero siento que es muy general decir sistema límbico, no sé, es muy general ya que tiene sus partes, ¿no? Pero igual, pues gracias, profesor. Le mandaría la pregunta por aquí, pero lamentablemente mi clase está Profesor, limitado. en el chat ahí mandé la pregunta que están mencionando la Angelina. Ay, ya, qué bueno. A ver, ¿cómo se abre esto? A ver, un ratito. ¿Es la que dice captura de Sí, pantalla? sí, esa es. ¿Esa? Ujú. Ya, a ver, ¿cómo se abre esto? Solo dele clic y se descarga, nada más. Mm, a ver, me mandan al escritorio. Ujú. Ya, a ver. Pero para eso tendría que salir de aquí. A ver, un ratito. Ya, a ver, déjenme ver. No sé si es que se puede compartir. A ver, no sé, ¿se puede ver? Primera vez que Sí, hago esto. profesor, sí se ve. Sí, se puede ver. Ya, primera vez que hago esto. Así que no sé. Ya, muy bien. Sí, a ver, si se puede ver, dice, cuando María está estudiando para el examen, sus procesos cognitivos están activados por... Ujú. Si está estudiando, significa que la joven llega a estar consciente. Ahí debe haber conciencia y por lo tanto la participación de los procesos mentales. Pero cuando se pone nerviosa por acontecimientos vividos en el pasado, se activa su. Ya. Entonces, en este caso, ¿cuál vendría a llegar a ser? Si hablamos de los procesos cognitivos, estamos hablando de los procesos de memoria, pensamiento, entre otros, los cuales se van a activar en la condición de conciencia. Entonces, ¿qué elementos tienen que ver con la activación del individuo y la activación del sujeto, obviamente, ¿no? A través de la participación cortical. Pero bueno, entre otros elementos más. Ahora, acá dice el mesencéfalo. El mesencéfalo no participa en los procesos mentales. El mesencéfalo regula funciones de la vista y del oído. Si hablamos acerca del hipotálamo, tiene que ver con la parte emocional, pero no con estudiar. El sistema límbico participaría a nivel subcortical, pero ahí está el hipotálamo, la amígdala y las funciones vinculadas más hacia las emociones propiamente dicho. La formación reticular o la amígdala cerebral. La formación reticular podríamos asociarla porque ahí está SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, y SARA es la que activa el tono cortical. Entonces, como SARA activa el tono cortical, entonces SARA es la que nos hace estar conscientes. No es que la formación reticular sea la base biológica de la conciencia, no, es la que activa la condición consciente. ¿Por qué? Porque la parte consciente es la corteza cerebral, la corteza prefrontal. Claro, ¿no? Pero la formación reticular es la que nos permite estar despiertos y por lo tanto en vigilia, asociado a la conciencia. Y cuando se pone nerviosa, dice, por acontecimientos vividos en el pasado, se activa su. Acá pues, sí podríamos considerar la parte de la amígdala cerebral, porque la amígdala cerebral regula el miedo y la ira. El miedo y la ira. Entonces, ese sí puede llegar a ser un elemento. El miedo y la ira, ¿no? Entonces, eso sí puede llegar a ser. Entonces, bajo este detalle, la idea está en que el ponerse nerviosa por un acontecimiento pasado, eso sí sería amígdala cerebral. Ahora, por otro lado, otro detalle del que no hay que confundir es el hecho de que si una persona dijera, ¿no? Yo recuerdo que sentí mucha tristeza cuando papá se fue de viaje y me quedé solo.
Eso no es amígdala cerebral. ¿Por qué? Porque por más que diga yo me sentí triste, pero la persona no está reviviendo la tristeza, entonces eso no es amígdala cerebral. Eso sería memoria episódica, sería más bien hipocampo, pero no sería amígdala cerebral. Entonces, acá la idea es que dice, cuando se pone nerviosa por acontecimientos vividos en el pasado, entonces está señalando que la persona está reviviendo el nerviosismo por un acontecimiento del pasado. Entonces, por esa razón, se podría considerar entonces dentro de la llamada amígdala cerebral. Sí, ahí sí se podría considerar. ¿Ya? Muy bien, entonces eso sí, sí puede llegar a ser asumido, ¿no? Entonces, por eso la alternativa más adecuada sería letra D de dado, ¿no? Según lo que se está viendo, sería lo más referencial, ¿ya? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, listo, Profesor, ¿me genial. escucha? Eh, sí, Profe, profe, alguien, sí, ¿me escucha, a ver, profe? sí, sí, escucho. Profe, en el ejemplo que dio ahorita de un niño que recuerda, si en el caso estaría llorando y lo cuenta, ¿eso sí sería la amígdala cerebral Sí, o no? porque eso sería revivirlo, siempre y cuando sea en función a lo que está señalando, claro, eso sería una amígdala, eso sí sería amígdala cerebral. Listo, profe, gracias. Claro, listo, muy bien. Ahora, entonces, en las teorías que vamos a ir viendo a nivel cognitivo, ¿a quién tenemos? Tenemos a Shapter y Singer y tenemos también a Lazarus. Estos van a llegar a ser de naturaleza cognitivista. Shapter consideraba que mucho antes que nuestra conciencia se dé cuenta de la emoción, ya hay cambios biológicos de por medio. Entonces, ¿qué significa? Que para Shapter, las respuestas fisiológicas preceden a la emoción mucho antes de que la persona llegue a tener conciencia de lo que está experimentando, ya se había llegado a manifestar el comportamiento a nivel afectivo. Entonces, en este caso, la parte biológica reacciona antes de la conciencia. Por eso, para Shapter, el sujeto que experimenta una emoción primero evalúa. ¿Qué evalúa? Evalúa el entorno, evalúa sus propios cambios biológicos, sus propios cambios fisiológicos, y después de eso le da un nombre. Claro, ¿no? Así se produce una emoción. Si una joven es de la que cuando regresa a casa llega a estar recostada perdón, en la ventana, y a lo mejor un tipo se acerca a limpiar la ventana, ella simplemente con el hecho de poder llegar a ver de reojo que alguien coloca su mano en la ventana y comienza a limpiar, ella se asusta y lo que hace es alejarse de la ventana. Entonces en ese momento ella dice, uy, este tipo se ve que me asustó porque mi corazón está latiendo muy rápido. Ella interpreta los latidos de su corazón, la helada que bajó por su espina, para poder llegar a reconocer recién de que lo que ha experimentado ha sido miedo. Entonces, para Shapter, las respuestas biológicas anteceden a la experiencia o a la conciencia de la emoción. Entonces, a partir de ello, es justo lo que va a señalar Shapter. El miedo se produciría o la emoción se produciría a partir de la interpretación que nosotros hacemos de nuestros propios cambios biológicos y del entorno donde nos encontramos. Bien, Lazarus, que es otro cognitivista, considera que las emociones pasan por una doble evaluación, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. La evaluación primaria hace referencia hacia el nivel de amenaza que va a llegar a presentar. Esa es la evaluación primaria o el nivel de amenaza. Como por ejemplo en este caso, si es que esta persona al momento de cruzar la calle llega a pretender cruzar una calle de doble vía. El nivel de amenaza es muy elevado, los carros pasan muy rápido, entonces esta persona llega a sentir miedo. Claro, el nivel de amenaza es muy elevado. Y su capacidad de afronte es muy pobre. Claro, entonces el hecho de que la persona diga, ¿cómo hago para poder cruzar de manera rápida? Corro, los carros me van a ganar. Su capacidad de afronte es muy pobre y su nivel de amenaza es muy elevado. Entonces ahí es donde aparece el miedo, justamente, cuando se evalúa el nivel de amenaza y la capacidad de afronte. Si hubiera dado lo contrario, tal vez la persona llega a trabajar en su capacidad de afronte. Eso hace que el nivel de amenaza también disminuya, por supuesto. Si una joven llega a sentir vergüenza al momento de salir al frente a exponer, porque ella cree que se van a burlar de ella, que se va a olvidar del contenido aprendido, el nivel de amenaza es muy elevado.
Y la capacidad de upfront es bastante reducida. No sabe qué hacer, no sabe cómo intervenir. Pero cuando sigue una asesoría psicológica, diseña, utiliza recursos para poder controlar sus emociones. Al momento de haber puesto en práctica en algunas otras ocasiones estas estrategias, se ha dado cuenta de que le funcionan. Entonces, aumenta su nivel de confianza. Claro, de esa manera, la capacidad de afronte ha mejorado y el nivel el nivel de amenaza disminuye. Cuando se logra disminuir el nivel de amenaza y aumenta la capacidad de afronte, entonces la persona es capaz de poder regular o autorregular sus estados emocionales. ¿Sí? De eso se trata entonces, ¿no? Cuando hablamos acerca de el nivel de amenaza y, por otro lado, la capacidad de afronte. ¿Ya? Desde el punto de vista de Paul Ekman, en sus estudios, llegó a observar cómo reaccionan las personas frente a diversos estímulos, en donde en ciegos y sordos de nacimiento encontró que habían respuestas muy semejantes a las personas que no presentaban limitaciones. Encontró que las respuestas de enojo, sorpresa, miedo, asco, alegría o tristeza son iguales. Es por ello que le llama emociones primarias o innatas, porque sus manifestaciones son universales. Independientemente de la cultura, todas las personas reaccionarían de la misma manera frente al enojo, frente a la sorpresa, frente al miedo o frente al asco, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Emociones básicas primarias. Sin embargo, también refirió la existencia de algunas emociones que surgen frente a condiciones aprendidas. Se refiere ahora a las emociones sociales o secundarias, ¿no? Que van a ser aprendidas. Como en el caso de la vergüenza, la culpa, el orgullo, el amor, los celos, la envidia, entre otros. Todos ellos surgen a partir de la relación que se tiene, que se guarda con otros. Emociones entonces sociales o secundarias van a llegar a ser aprendidas. Van a llegar a ser aprendidas. Bien, ahora, esta es la postura que va a llegar a tener entonces este personaje que va a ser Paul Ekman. No estamos diciendo de que las emociones siempre van a ser primarias, son todas ellas, y las secundarias son estas de aquí. No. Estamos señalando según la idea que tiene Paul Ekman. Para otros teóricos, el miedo no es innato, sino que el miedo es aprendido. Como por ejemplo, cuando se habla acerca de los condicionamientos. El conductismo señala incluso que el miedo es aprendido. Por eso es que se puede aprender a sentir fobia por condicionamiento clásico. Entonces, ¿el miedo es aprendido? Sí, desde el punto de vista conductista. Paul Ekman decía de que no es aprendido, sino que es innato. Entonces, no estamos diciendo de que Ekman tenía la razón y lo demás no. No, simplemente es una postura teórica, nada más a partir de ello. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esa viene a ser la condición que se va a llegar a mostrar a partir de ello. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre qué? Entre la alegría y la felicidad. La alegría es una emoción, la felicidad no es una emoción. La felicidad viene a ser un estado en la cual la persona se encuentra como representación meta de autorrealización. Esa es la felicidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? La alegría es el hecho de poder llegar a experimentar, no sé, un gol cuando tu equipo favorito anota. Esa es una alegría. ¿Correcto? Sí, pero la alegría puede ser momentánea, puede ser solamente circunstancial, solamente en ese momento, claro. La felicidad se logra ante un estado meta, que es a largo plazo, que es a largo plazo. Entonces, la felicidad se ha entendido por muchos teóricos más bien como un sentimiento. ¿Por qué? Porque es un estado a largo plazo, la felicidad. Como la felicidad de ser papá, claro, no es a largo plazo. No, pues no va a estar alegre por el nacimiento, claro, pero ahí llega a ser feliz o se siente feliz con la familia. No es una felicidad pues de media hora, ¿no? Sino que es algo que se llega a prolongar en el tiempo. Entonces, esa es la condición. La alegría es entendida como una emoción. La felicidad es un estado en el cual la persona experimenta a largo plazo. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, de esa manera entonces considera, ¿no? Desde el punto de vista de Paul Ekman, el amor no es un sentimiento, el amor es una emoción. Desde el punto de vista de Paul Ekman, es su teoría. Y lo consideraría así porque surge de la relación que se tiene con otras personas, por eso es secundaria.
¿Por qué? Porque no surgiría el amor en la persona si es que está solo, pues. Claro, ¿no? El surgimiento del individuo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de Paul Ekman, mientras haya una interacción con otras personas, es donde puede surgir el sentimiento, donde puede surgir quizás el amor en este caso, ¿no? Aunque Ekman lo considera como una emoción. Pero surge a partir de la relación que tenemos con otros. Entonces, es a eso a lo que se le llama, ¿no? En el caso del amor, no, Ekman no valora el amor propio, pues. No habla del amor propio, pues, porque eso ya no sería un emo. Es como dijéramos, pues, cada vez que me miro al espejo, entonces me emociono. O sea, ¿quién se ve emocionar al verse al espejo todos los días, no? No habría eso, pues, ¿no? De verse, ¿no? Ah, genial, viva yo, ¿no? O sea, ¿quién se emociona al verse al espejo, no? O sea, como que te has olvidado de ti. No, pues no hay un amor propio del punto de vista de Paul Ekman, pues es diferente, ¿no? Eso sería, pues, del punto de vista, no sé, pues, el punto de vista del individuo, sobre todo de relación más con el otro, ¿no? Claro, el amor propio tiene que ver como la autoestima, ¿no? Claro, es como la autoestima, ¿no? En un narcisista, no, ni siquiera un narcisista no se va a emocionar al verse. No, lo que la persona va a tener, un narcisista, lo que hace es el valor por lo que es. Claro, o sea, por verse, por su aprecio, por su apreciación física. Ese es el narcisista, pero no es que se va a emocionar hasta las lágrimas por verse al espejo, ¿no? Todas las mañanas. No, pues un narcisista no va a pasar por eso. El narcisista lo que hace es sobrevalorar su dimensión. Es el más bello que de todos, pero no es porque sea emocionado, ¿no? No es porque lo valora, que es distinto. Es una sobrevaloración de su belleza, pero eso no es una emoción. Eso no es una emoción. ¿Listo? Muy bien. Es que no me ha visto, profe. Sí. Muy bien. Entonces, para que se denominen emociones secundarias, se necesita de un vínculo con otra persona. Claro, por eso dice que son aprendidas, pues. Efectivamente, son aprendidas. Se necesita entonces por ello de la interacción que se va a llegar a tener con otros, pues. Claro, efectivamente. Eso es lo que va a suceder, ¿ya? Muy bien, entonces, pero Paul Ekman le da ese valor, ¿no? El amor justamente por lo que uno experimenta con otra persona, ¿ya? Así es el amor, ¿no? Lo que sería más entendido quizás como una atracción, ¿no? Bueno, eso sí, eso más sería una emoción, ¿no? Pero bueno, Paul Ekman lo considera como amor, eso, ¿no? Así es, ¿ya? Listo, muy bien, excelente, chico, muy bien, Jason. Entonces, eso se daría a partir de ello. El autocontrol emocional, que es una de las referencias más conocidas, digo más conocida porque no es la única, es la presentada por Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, donde señalaba de que el punto de partida para poder controlar las emociones viene a ser el autoconocimiento. Claro, el autoconocimiento. ¿Y qué parte de la autoconciencia? O sea, de darse cuenta de la persona de sí misma. Entonces, en este caso, una joven dice, ¿y qué es lo que te hace generar los celos? Por ejemplo, en psicoterapia, ¿no? Supongamos la pregunta que le hace, ¿no? ¿Y qué es lo que más te ha enojado que tú lo has entendido como celos? Ah, porque lo he visto a él que le sonría a sus amigas. Ajá. ¿Y qué de malo hay en que pueda sonreír a otras personas? Lo que pasa es que seguramente él es muy coqueto. Ajá. Dime, ¿así lo conociste? ¿Él fue así contigo? ¿Te sonrió? ¿No será que como crees que él te sonrió y así lo conociste, crees que a lo mejor él hará lo mismo que te hizo a ti a las demás? Entonces les va a sonreír en forma de coquetería. Sí, sí, eso me pasa. Entonces yo creo que así como a mí me sonrió y me sedujo de esa manera y me quedé enganchado en sus redes, tal vez entonces el hecho de que él sonría a otra persona es con esa misma intención. Ah, entonces de tal manera que ella comienza a darse cuenta de que a lo mejor este varón, al momento de sonreír, ella asume que se da porque está seduciendo también por otro lado. Ah, ya. ¿Y no será más bien que él hizo eso contigo por una cuestión especial? Porque a lo mejor se trataba de pretender llegar a acercarse a ti, a seducirte a ti, y por eso fue especial la forma como se manifestaba. Supongamos, ¿no? Entonces, en este caso o en este sentido, la persona comienza a darse cuenta de sus inseguridades a partir de los miedos que ha ido tejiendo en su mente. Entonces, para poder entender y controlar nuestras emociones, tiene que ver con el autoconocimiento de esa manera. Ah, entonces, si yo sigo pensando de que al momento en el cual lo veo sonreír a otras personas, entonces es porque seguramente también lo va a hacer con otros como lo hizo conmigo, eso carcome entonces la mente del sujeto. Sí,
Si llegas a mantener esa condición y no buscas superarla, entonces ¿para qué sigues con alguien? Es una tortura estar con alguien si sigues asumiendo lo mismo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso se daría. Por eso que ella no se amable con los chicos. De ahí malinterpreta. Ya, listo, muy esa Jimena. Listo, muy Jiménez Fría, ¿no? Ahora, pues claro, así, ¿no? Ella pone los límites, claro. Ella no pone la mejilla, ella da la mano. Claro, ¿no? Sí, sí, ¿no? Hay chicas así, ¿no? ¿Se da cuenta cuando saludan? ¿Qué tal, amiga? Ah, ahí nomás. ¿Qué tal? Y te da la mano, ¿no? Claro, sí. Ah, disculpa, amiga, no quise. No, no te preocupes. Ya me vas a conocer. Yo soy Frozen. Ah, ya, correcto, genial. Entonces, pone su margen, ¿no? Pero está bien, ¿no? Está bien de alguna manera las formas como se, cómo se dibujan esas situaciones, ¿no? Claro, así es. Entonces, por dentro son peluchitos. Muy bien. Entonces, de tal manera, con cara de póker, dice. Ya, listo, muy bien. Pero bueno, es lo que la persona entonces ha formado. Entonces, al momento de controlar las emociones, necesitamos de tener que llegar a ser consciente de lo que estamos experimentando. Claro, ¿no? Muy bien. Y solo mal dice como, claro, por supuesto, ¿no? Sí, sí puede llegar a, a suceder ello. Pero lo importante es que el control de las emociones parte de ser conscientes. Ser conscientes, uno, y dos, de poder utilizar estrategias. Eso es lo importante. Ah, ya, no es reprimir, eso no es una emoción, no es control de emociones. Por eso, no implica el control emocional reprimir los sentimientos. No, eso no es controlar las emociones. Hay gente que tiende a reprimirlo y eso no es control de las emociones. Como por ejemplo, tratan de apañarlo con algo, algo bueno. Se enojan por algo, algo les generó enojo y dicen, no, no, esto no va a maltratar mi mañana, así que vamos, sonríe, que todo el mundo es así. Vamos, la vida es un camino por el parque. Entonces, a la final lo que está haciendo es tratar de ponerle paños fríos a lo que está llegando a experimentar. Y no está mal que la persona experimente su emoción. Claro, ¿no? Y que por cierto, no hay que confundirla con la actitud positiva, no, no hay que confundirla. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Son dos cosas distintas. Claro, así es. El hecho de que la persona diga, a ver, ¿qué fue lo que me enojó? ¿Me enojó esto? ¿Me enojó aquello? ¿Me enojó también aquello de acá? Ya, bueno, ¿qué voy a hacer frente a eso? Bueno, no me queda de otra más que hacer aquello, lo otro, ya listo, punto, se acabó. Pero yo lo abordó. Entonces, la persona no va a dejar de ser humana porque llega a manifestar su enojo. Claro, y que la persona llegue a manifestar el enojo no significa que sea malo. No, pues, ¿por qué? Porque es una reacción natural del individuo. Lo malo viene cuando la persona llega a sobredimensionar el enojo y se vuelve destructivo, se vuelve ira. Ahí viene lo malo. Claro, pero no está mal. Es como, por ejemplo, una persona que le dicen, pues, falleció un ser querido. Ah, no puede ser, pero no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. ¿Por qué? Porque la vida es una armonía, ha pasado a una mejor vida. Sí, es eso. Entonces trata ¿de qué? Vive tu dolor, vive tu tristeza. Vamos, vive el duelo, pero no va a ser pues 3 semanas, ¿no? No, va a ser un tiempo relativo, pero a las finales lo importante es que llegues a vivir tu duelo, porque es normal, somos humanos, pero no te quedes ahí enfrascado, porque si no eso te llevaría a una depresión. Pero no significa que la persona no deba de llorar, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Ese es el detalle, ¿no? Ese es el aspecto. Entonces, no hay que confundirlo con la actitud positiva que está bien, siempre y cuando la persona pueda manejar sus emociones. Ahora, ¿por qué? Porque esto está relacionado con lo que vimos anteriormente. Si uno no maneja las emociones, si uno no canaliza adecuadamente las emociones, si uno reprime las emociones, buscan otras salidas. ¿Cómo? A través de la somatización. Dolor de cabeza, pérdida de apetito, pérdida de insomnio, que estoy hablando, pérdida del sueño, entre otras. Ah, entonces eso es justamente lo que se estaría dando. Entonces, cuando uno reprime la emoción, sucede que esta emoción se convierte en una disposición negativa que busca canalizarla de otra manera. Ajá. Eso, por ejemplo, ¿no? Las típicas veces en las cuales alguien dice, y si no ingresas en esta vez, no, no, no digas eso, no, 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 no te escuché, no escuché nada, no escuché nada. Entonces, la persona tiende a reprimirlo porque no quiere atenderlo, no quiere abordar el tema, no quiere ver esa situación. Al reprimir lo que está experimentando, busca otra salida. Y eso se da cuando la persona comienza a sentir dolor de cabeza o insomnio 3 días antes del examen de admisión o nubilación del pensamiento, la persona se bloquea, no sabe ni qué hacer.
Entonces, ¿eso pasa también? Sí, todo eso sucede. Entonces, producto del reprimir las emociones, ¿ya? Muy bien. Uno llora porque está triste y está triste porque llora. ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál será primero? Depende. Depende. ¿Por qué? Porque nadie tiene la verdad universal. Desde el punto de vista de Shafter, él va a decir lo correcto es decir que uno está triste porque llora, porque primero se da la respuesta biológica y luego uno lo interpreta, según él. Sí, según él. Para, para otras versiones, más bien el individuo llega a presentar la respuesta biológica, pero de la mano ya está asumiendo la tristeza. Claro, para otros teóricos la tristeza desencadena el llanto, por supuesto. Entonces, pero si hablamos de la primera versión de que la persona dice estar triste porque está llorando, a eso sería según la perspectiva de Shafter. Claro, porque él está asumiendo de que primero se dan los cambios biológicos y luego, producto de nuestra interpretación, asumimos que hay una tristeza de por medio. Así es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que vendría a llegar a darse, ¿no? Claro, pero es su propuesta, ¿no? Es su teoría. Él consideraba de esa manera. Así, pero son perspectivas teóricas, ¿no? No es que tengan la verdad universal. Ninguno tiene la verdad universal. Es una propuesta teórica, ¿no? Es como decir, pues Freud hablaba del ello, el yo y el superyo. Claro, otro diría, eso no existe. ¿Por qué? Porque nadie lo puede ver, tocar, medir. No existe, en verdad, ¿no? Es una perspectiva teórica. Punto, ¿no? O sea, ¿quién tiene la verdad? ¿El conductismo o Freud? Entonces, no es quien tiene la verdad, porque todas son propuestas teóricas. Simplemente es eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué ocurre con una persona altamente sensible con respecto a la capacidad? ¿Qué pasa con una persona que es altamente sensible con respecto a la capacidad de controlar sus emociones? No entiendo la pregunta. ¿Es sensible a qué? ¿A que no pueda controlar? ¿Sensible a no poder controlar las emociones? Mm, ¿a qué te estás refiriendo? No entiendo. Si es una persona que es sensible y que no puede controlar las emociones, porque sensible a controlar las emociones, no le veo mucho sentido. Así es. Entonces, es una clase de condición, claro, donde las personas sí pueden llegar a presentar es un control de las emociones siempre y cuando puedan lograr conciencia de las mismas. Eso es lo que sí va a suceder, ¿ya? Entonces, para eso es necesario el poder, según la propuesta de Goleman, que también es una teoría, es necesario tener que llegar a ser consciente de lo que estamos experimentando y luego tener en cuenta qué cosa lo desencadena. Es la mejor manera de poder controlar nuestras emociones. Y utilizar diversas estrategias. No podemos centrarnos solamente en una, sino que debemos de utilizar o de aprender a utilizar diversas estrategias. ¿Ya? Muy bien. Pero conocer acerca de los estados de ánimo es cómo nos encontramos en algún momento determinado. Es otra manifestación de la afectividad que se caracteriza por una sensación emocional difusa de energía. Como esta joven que le dan una mala noticia, a lo mejor suspendieron el examen de admisión. Ella se ha preparado, ella ha estudiado, ella hizo sus simulacros, se ha hecho varias cosas. Y le dicen a última hora que se suspendió el examen de admisión, ¿no? Entonces, en este caso, su estado de ánimo disminuye, claro, no lo anularon el examen. Tiene una menor intensidad, claro, y es relativamente duradera. ¿Cuánto le va a durar su estado de ánimo? Horas o pocos días, es lo normal. Entonces ella se siente, ay, no puede ser otra vez una mala noticia, horas o pocos días. Pero la parte muy prolongada de los estados de ánimo se vuelven patológicas, como por ejemplo, una cosa es llegar a sentir tristeza, sí, que es la parte de la emoción que nos lleva al llanto, pero ahora está disminuido nuestro estado de ánimo. Claro, una persona que se encuentra triste está disminuido su estado de ánimo. No quiere salir a la calle, no quiere hablar con nadie. Claro, es totalmente normal que eso pase así. Pero cuando esto se prolonga demasiado, eso puede conllevar a una depresión. Entonces, ahí viene la parte patológica. La parte patológica vendría a ser la depresión, ¿ya? Entonces, es capaz de reparar los recuerdos negativos almacenados en la memoria. Ya, La amígdala, profesor. a ver, O sí, sea, sí, dime. profesor, le comento, antes de la pandemia, yo
por ejemplo, hablo a título muy personal, yo jamás iba a saber, pues, no lo que era una ansiedad o ataque de pánico, ¿no? Como se dice, uno vivía el día a día, por decirlo así, ¿no? Estudiaba y hacía mis cosas. La cosa fue que con esto del encierro de la pandemia, un día estaba estudiando, por decirlo así, y sentía que no respiraba, pensaba que me había contagiado. Por lo tanto, tuve algo que no le desearía a nadie, ni a mi peor enemigo. Es un ataque de pánico. Es sentir que literal te vas a morir. O sea, literal sientes que te está dando un paro cardíaco. O sea, te duele el pecho, se te adormece el brazo, te duele la mandíbula, piensas que ya es un paro. Terminé en el hospital, me hicieron un electrocardiograma, luego se volvió a repetir la escena. Entonces, esa es mi duda, porque a partir de ese entonces nace un miedo a un miedo inconsciente, por decirlo así, ¿no? A preguntarte si en realidad estás mal. Por más que te hagas análisis del corazón, análisis de ecocardio y otra cosa, en la mente está la idea de que en cualquier momento algo te va a pasar. Entonces luego tratas de manejar eso. Entonces cuando estoy escuchando su clase, sale el tema de la amígdala. Entonces, si esas emociones se han guardado ahí y es algo inconsciente, ¿hay un modo de repararlo? Porque en realidad, o sea, vivir con eso y vivir con una emoción fuerte te cruza hasta un examen, dando exámenes simulacros. A veces la misma presión, la misma ansiedad te bloquea. Entonces, ¿hay modo de reparar eso? ¿Hay un modo de salir de todo eso o no? A ver, primero, cuando se habla acerca de poder reparar algún tipo de recuerdo, los recuerdos no se pueden reparar. Los recuerdos son hechos que ya ocurrieron, que ya se dieron y quedan ahí inamovibles. No podemos llegar a repararlos o, por otro lado, dejar de recordarlos. No podemos hacerlo. Por ejemplo, aunado a lo que tú me mencionas, ¿no? Una chica que vive una violación sexual no se va a olvidar de que la violaron a los 15 años. Entonces, eso no se olvida. No, no hay forma de repararlo tampoco, ¿no? Tampoco, no hay forma. Simplemente son acontecimientos que forman parte de nosotros. La parte psicológica, la parte psicoterapéutica, te ayuda a través de estrategias a que puedas llegar a aceptar parte de esos recuerdos como parte de algo que te tocó vivir y que no tiene por qué poder repetirse, porque lo que pasa es que uno forma miedos infundados. Como por ejemplo, ¿no? Si yo pasé por un parque corriendo y me mordió un perro, entonces al momento de pasar por un parque y estoy apurado, así esté apurado, camino nada más aceleradito. ¿Por qué? Porque si corro y se me muerde un perro, entonces lo que sucede es que los recuerdos que nosotros tenemos, las vivencias pasadas, muchas veces pueden llegar a pretender determinar nuestros comportamientos futuros. Sin embargo, gran parte de esos miedos vienen a darse a través de ideas infundadas. A través de la psicoterapia es donde uno aprende a utilizar recursos para poder saber manejar o controlar esos pensamientos, como se le llama pensamientos irracionales desde el punto de vista de Albert Ellis. Entonces, la terapia nos ayuda a eso. Igual en este caso, si yo tengo miedo a que en cualquier momento me puede pasar lo mismo, o papá y mamá se van a la casa del tío y yo me quedo solo en mi cuarto, ¿y qué pasaría si en esa ausencia a mí me pasa algo? Entonces, el miedo que se está teniendo es en base a un recuerdo que se ha tenido por un episodio que se dio. Entonces, en este caso, la forma en la cual uno puede aprender a manejarlo solo se daría en ese sentido dentro del campo psicoterapéutico. Entonces, así es como uno aprende a tener que dominar, a controlar y qué sé yo, ¿no? Porque no se va de la nada. Mientras más tiempo pase, no es que, digamos, se va a ir solito, ¿no? No, hay que hacer cosas, obviamente, también para poder llegar a manejar eso. Igual como te comento, ¿no? Una chica que ha presentado una violación sexual, pues que le digan, vamos, olvídate de eso, ¿no? Ya no estés pensando. O sea, ¿cómo no va a pensar en eso si ha sido hace 2 semanas? O sea, ella viene a su mente las imágenes, tiene pesadillas. Entonces, ella lo que no va a hacer es dejar de acordarse de ese evento. Lo que tiene que aprender más bien es tener que aceptar qué es lo que le tocó vivir, quizás en un momento determinado. Entonces, y eso ya tiene que darse dentro del campo psicoterapéutico.
Claro, ¿no? Entonces, es un proceso, obviamente, ¿no? Las personas que pasan por este tipo de circunstancias o situaciones, crisis de ansiedad o ataque de pánico, tienen que pasar entonces también por un proceso, ¿no? Porque es bien complejo en sí, bastante complejo, pero sí se puede lograr, solo que depende mucho, obviamente, también del dinamismo y el compromiso que tenga el paciente, ¿no? Para poder llegar a desarrollarlo, ¿no? Pero sí, sí es conveniente que sea en ese caso una ayuda psicológica, pero sí es posible que se pueda llegar a controlar. ¿Ya? Listo, profesor. Muchas Profesor, gracias. Listo, genial. profesor, disculpe, en la parte de estados de ánimo menciona que es independiente de factores externos, pero usted acaba de hacer un ejemplo sobre el examen de admisión, Ajá. entonces, pero ahí estaría interviniendo un factor externo, me confunde eso un poco. Claro, cuando se habla acerca de independiente de factores externos, se refiere a que no va a cambiar por la participación o modificación de factores externos. Por ejemplo, si una chica llega a perder a un ser querido, listo, y le dicen, vamos, para que te distraigas, entonces vamos al cine. Ya, porque la lleven al cine, porque la lleven a comer algo rico, no significa que va a cambiar su estado de ánimo radicalmente. Entonces, por eso dice que es independiente de factores externos. Ujú. Entonces, en ese sentido, la independencia, o sea, no es que va a llegar a modificarse rápidamente porque se lleguen a presentar ciertos estímulos que pueden llegar a ser interpretados como favorables, ¿no? No en ese sentido, sino que el estado de ánimo va a estar en función a eventos situacionales, pero son independientes de factores externos en cuanto a pretender modificarlos, ¿ya? Ok, Entonces, profesor. en ese sentido se daría. ¿Listo? Muy bien. Excelente. ¿Listo? Muy bien. Es cuestión de averiguar bien, dice. Ya listo, muy bien. Eso vendría a ser, ¿ya, chicos? Muy bien. Mi bloqueo mental en pleno examen de admisión aún me hace llorar y dice, no, cuando lo recuerdo, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, sí, esa es la idea, que hay eventos, hay situaciones que pueden generar ciertas disposiciones desfavorables, ¿no? Lo importante también es tener que saber afrontar esa situación. Muchas veces no llegamos a darle el tiempo adecuado para poder afrontar este tipo de recuerdos o eventos que pueden generarnos un estado disfuncional para poder afrontar otras situaciones, como por ejemplo, ¿no? El hecho de que no, hasta ahorita sigo teniendo el recuerdo de lo último que me pasó. Y mientras más esté con nosotros y no llegamos a utilizar recursos o estrategias para poder afrontarlos, es muy probable que puedan revivirse cuando los escenarios son muy semejantes. Ajá, por eso es importante tener que acceder, no tener que participar, hacer algo con ellos. ¿Ya? En el caso de las pasiones, corresponde ahora más bien al hecho en el cual las personas llegan a afrontar una situación o, en este caso, descubrir algo que se convierte en aquello que llena todas sus expectativas. Por ejemplo, en el caso de una vocación. Este señor descubrió que su vocación es ser bombero, es bombero de vocación. ¿Y esto qué implica? Que la persona se entrega a lo que hace. Claro, cada vez que tiene que rescatar vidas, esta persona se entrega a lo que realiza. Realiza actividades a largo plazo, como por ejemplo la parte del entrenamiento, mantenerse siempre en forma, comida saludable. Entonces, ¿por qué? Porque la persona vive apasionadamente lo que viene a ser su vocación. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Claro. ¿Listo? Entonces, la forma, entonces, como nosotros llegamos a abocarnos, a dirigirnos hacia algo en particular, eso es lo que va a llegar a ser. Entonces, a mayor temporalidad, tiende a darse una mayor temporalidad e incluso pueden ser más duraderos que los sentimientos. Las pasiones van a llegar a darse de dos maneras: las altas pasiones, que son las que dignifican al ser humano, y las bajas pasiones, que vienen a ser aquellas por las cuales denigran al ser humano. Entonces, las que valoran, las que están vinculadas a una cuestión de favorecer a lo demás, se le llaman altas pasiones, como la de un bombero, un policía, un rescatista, qué sé yo. Una baja pasión tiene que ver aquello que denigra al ser humano, como por ejemplo los vicios, la ludopatía, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? De esa manera, entonces, el ludópata, un aspecto desfavorable, baja pasión, la persona que llega a obsesionarse con una joven, o eres mía o no serás de nadie, por ejemplo, es una baja pasión. Esa es una baja pasión. De tal manera que la sigue
renuncia a su trabajo este muchacho para seguirla todos los días, para tomarle fotografías cuando sube del bus, claro, cuando va a comprar al mercado. Claro, entonces de tal manera que el tipo la sigue, ¿no? Entonces un acosador, efectivamente, sería una baja pasión, es una baja pasión, ¿no? La obsesión es una baja pasión. ¿Ya? Muy bien, entonces de esa manera es como se llega a presentar. Entonces las pasiones son de larga duración, pero cuando se experimentan o cuando se viven son de alta intensidad. ¿Ya? Muy bien, entonces eso lo que va a llegar a presentarse a partir de ello, ¿no? Sí, eso vendría a ser. Ahora, por otro lado, pero estas respuestas emocionales o afectivas que acabamos de ver hace un momento pueden también conllevar a que las personas impulsen su conducta hacia una meta o hacia un fin. Y ahí es donde viene la motivación y que están fuertemente relacionados. Claro, ¿no? Entonces, de tal manera que es aquí en donde nos damos cuenta que una persona que llegue a estar emocional, estado de ánimo adecuado, favorable, equilibrado afectivamente, tiene condiciones adecuadas para poder lograr el estado de motivación. Claro, por eso está relacionado. Una persona que llegue a estar enojada, motivarse a estudiar estando enojada, no ha logrado aún su equilibrio emocional. Por lo tanto, no va a poder procesar la información de manera adecuada, no está motivada. Claro, entonces una persona que llega a pretender llegar a desarrollar una conducta que viene de un estado emocional, al contrario, afecta la motivación. Una persona que recibe una mala noticia, también, ¿no? El fallecimiento de un ser querido, ¿no? Entonces disminuye su estado de ánimo. De ser así, pues no va a estar motivado, pues, para poder entrar con energía a la actividad que realiza. Entonces, las personas que pueden llegar a realizar esto, tal vez en algún momento, son personas que tienen la facilidad, y no todos tienen eso, la facilidad de poder dividir, separar una situación afectiva con una actividad de motivación laboral, por ejemplo. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, es bastante complejo de poderlo desarrollar, ¿no? Claro, pero si es posible, claro que es posible, ¿no? Pero están fuertemente relacionados estos elementos. La motivación implica entonces un proceso mediante el cual algún motivo nos impulsa hacia un objetivo, hacia una meta o hacia un fin. Pero para ello necesitamos también del desarrollo de ciertas estrategias, claro. Entonces, la motivación no viene de la nada. La motivación viene de poderse fijar un objetivo realista y posible de ser alcanzable, más la estrategia, es decir, qué es lo que quiero y cómo lo voy a lograr. Si no se tiene ni un objetivo realista y no se sabe ni cómo se va a lograr, entonces no tenemos nada. Lo único que tenemos son buenas intenciones. Y de las buenas intenciones tampoco no se construyen las cosas, pues, ¿no? Sino que se debe a materializar la condición del sujeto. Entonces, es eso lo que tiene que ver con el ámbito de la motivación. Entonces, ¿no? Fijamos objetivos y utilizamos estrategias pertinentes. Con los resultados es que también nosotros nos motivamos. Si alguien, una joven, quiere bajar de peso este verano, entonces ella, si sabe realmente cuántos kilos debería de bajar y cómo debería de bajar de peso y cómo mantenerlo, va a tener resultados. Y esos resultados también la van a seguir motivando a poder mantener la misma rutina de ejercicio y de alimentación. Entonces, si no sabe cuánto debería de bajar de peso y cómo llegar a hacerlo, entonces no llega a tener un conocimiento objetivo de lo que desea realmente. No se van a llegar a cumplir las metas o los objetivos. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como encontramos el ámbito de la motivación. ¿Qué factores participan en la motivación? Bueno, participan varios, como por ejemplo la condición biológica. Claro, hablamos acerca de la condición biológica. Mantener la homeostasis y el estado de energía. ¿Cómo se logra ello? Si hablamos acerca del aspecto biológico, el factor biológico, se refiere a poder llegar a controlar o ser capaces de poder regular nuestra hambre, sed, alimentación, claro, ¿no? Dormir, adecuadas horas de sueño, porque el no equilibrio entre la alimentación, el descanso, no favorece el proceso motivacional. Claro, ¿no? Eso ocurre. Entonces, por esa razón que es importante, entonces, llegar a presentar una buena alimentación, horas apropiadas de sueño y hasta los expertos señalan un tercer elemento que va a llegar a ser más bien la práctica de ejercicios. La actividad física, en pocas palabras, también favorece para el control de las emociones.
Entonces, ¿todo eso también es adecuado? Claro que sí, si no, pues nos llegaríamos a saturar en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, necesitamos a partir de ello, ¿no? Factores motivacionales a nivel conductual, ¿qué vendría a ser? Los incentivos. Cada vez que nosotros logramos una meta o un objetivo, la idea no es pasarlo por alto, sino valorar lo que hemos hecho. Muchas veces, comentábamos esto también en algún momento, los estudiantes tienden a valorar más en aquello que no hicieron, en aquello que les faltó, en aquello que no cumplieron, en aquello que no terminaron. Pero no se centran y no valoran aquello que sí hicieron bien, que fueron capaces de poder desarrollar que antes no habían hecho. Entonces, cuando no hay un incentivo para ello, entonces simplemente nos acostamos frustrados porque no alcanzamos nuestras metas o nuestros objetivos diarios. Entonces, de ser así, la motivación va decayendo, pues. Llega un momento en el cual el estudiante ya no pretende hacer cosas nuevas, no quiere seguir repasando, porque asume que sería una pérdida de tiempo. Entonces, los incentivos son importantes para poder lograr también la automotivación, como ustedes me imagino, ¿verdad? A una hora determinada del día, a lo mejor pues aprovechan también para darse un espacio para ustedes mismos. Claro, ¿no? Llega el momento de tu momento feliz. Mi momento feliz solamente dura 40 minutos, dura media hora, 20 minutos, como ustedes quieran. Pero al final es un tiempo también para ti. Esa es la parte conductual. Es cuando hablamos acerca de los incentivos. ¿Sí? A nivel cognitivo se refiere a tener siempre metas claras, expectativas realistas. Y a nivel afectivo se refiere al control de las emociones, que es lo que acabamos de ver nosotros hace un momento. Si no hay un equilibrio adecuado, la persona no va a poder motivarse, pues, ¿no? Y a nivel ético se refiere a las condiciones del deber, del compromiso, del valor. Son situaciones muy importantes, sobre todo también a raíz de ello, ¿no? Eso viene a ser los llamados factores motivacionales. Ese es el factor ético. Eso va a ser entonces en la condición ética. Indicadores motivacionales. En los indicadores motivacionales vamos a tener en cuenta a continuación aspectos tales como elegir un objetivo. La ejecución de la conducta se inicia en la selección, aproximación y alejamiento de un objetivo que se convierte en una meta. Esa es la elección, ese es el valor por lo que nosotros realizamos. Entonces, la elección tiene que ver con ello, ¿no? La elección es eso, es poder llegar a fijarnos objetivos o metas claras, sabiendo que se puedan alcanzar. Por eso se le llama objetivos realistas. La persistencia implica mantener la conducta o constancia, como al momento de tener resultado de que esta estrategia me está sirviendo, bueno, por eso es que sigo avanzando. La inmediatez es la manera como respondemos automáticamente frente a un estímulo, y el esfuerzo corresponde a la actividad, o mejor dicho, a la manifestación de energía. ¿Cómo logramos la energía durante nuestra actividad motivacional o nuestro estado motivacional? Esta se logra a través de la alimentación y el descanso. Si no, no habría forma de poder mantener nuestro estado de energía. Entonces, el esfuerzo es aquello que se da a través de la realización de una actividad donde depositamos la energía, ¿no? Eso es lo que nos indica. En el ciclo de la motivación, recordemos que se encuentra el estado motivante, que es la necesidad, la conducta motivada, que es lo que hacemos, las conductas o acciones, y la reducción del estado motivante, que viene a ser cuando mantenemos el estado de equilibrio o la homeostasis. Si una persona presenta un estado de necesidad como el hambre, lo lleva a prepararse comida, conducta motivada. Luego de satisfacer el hambre comiendo lo que ha preparado, se logra el estado de quietud hasta que vuelve a empezar. Unas horas después vuelve a sentir hambre y nuevamente se repetirá el proceso. Entonces, por eso se le llama el ciclo de la motivación. Por eso se le llama el ciclo de la motivación. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, ¿cómo pueden llegar a ser a partir de ello las necesidades? Bueno, pues estas se van a llegar a mostrar de dos maneras. Hay necesidades biológicas y necesidades psicológicas. Las biológicas vienen a ser reguladoras cuando mantienen la homeostasis o el control biológico. Si no se satisfacen, puede peligrar la salud o la vida, como el hambre, la sed o el sueño. La eliminación de excretas. Si no llegamos a satisfacer esta necesidad, entonces finalmente nos genera un estado disfuncional. Pero también hay necesidades no reguladoras. Las necesidades no reguladoras van a llegar a ser auxiliares a las reguladoras y que ayudan a la preservación de la especie
y también a mantenerla fuera de riesgo. No cumplen una función homeostática porque dependen más de la estimulación externa. Estas necesidades son la motivación sexual, la conducta materna, la curiosidad, la agresión, entre otras. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente a las necesidades, pues, ¿no? Justamente, entonces, es justo lo que se va a dar. Las necesidades van a ser, entonces, no reguladoras a partir, entonces, de aquellas que complementan nada más. Tienen una base biológica, pero si no se satisface, no peligra la salud ni la vida, ¿no? Como la motivación sexual, pues nadie se muere por no tener sexo, pues, ¿no? Así es. En las necesidades psicológicas nos referimos a la necesidad de competencia, que no se trata de competir con otro, sino de sentirse capaz. La necesidad de competencia está orientada más bien hacia sentirse capaz, ¿ya? Como por ejemplo el momento de resolver un ejercicio y por más que a otro le haya salido, uno dice, no, yo puedo hacerlo, ¿no? Déjame a mí solo, yo lo puedo hacer. Necesidad de competencia. Determinación corresponde a elegir y decidir, como por ejemplo a lo mejor elegir darse unas vacaciones después de tanto estudio, de tanta actividad universitaria, me voy a dar un tiempo para mí. Eso es necesidad de determinación. Y la necesidad de sociabilidad es la necesidad de pertenecer a un grupo y de comunicarse, como las personas que tienden a formar parte de grupo de WhatsApp. No tienen que conocer a todos, ni tampoco intimar. Basta con comunicarse, pretender expresarse. Eso es sociabilidad. Y la necesidad entonces de pertenecer a un grupo, y es la tendencia pues al trato, a la relación con otras personas, así como pues llegar a comunicarse, decíamos, ¿verdad? Las personas introvertidas experimentan menos necesidad de relacionarse con los demás. Esa es la necesidad de sociabilidad, ¿ya? Esta es la necesidad de expresión que uno puede llegar a mostrar en algún momento, ¿no? ¿Listo? Muy bien, entonces ese sería el detalle. Pero también tenemos a las necesidades psicosociales, donde participa la necesidad de poder. La necesidad de poder es la necesidad que va a estar orientada hacia la necesidad de ejercer el dominio sobre otros. El dominio sobre otros, como por ejemplo en el caso de una gerencia. Claro, al momento de ejercer el liderazgo, el control, el dominio. Alguien a lo mejor que lo invita a llegar a ser presidente de la República, a lo mejor. El poder tal vez puede ser, ¿no? El poder económico, el poder institucional, entre otros, ¿no? Esa es la necesidad de poder dominar. La necesidad de logro es la necesidad de alcanzar metas u objetivos personales, como por ejemplo en su caso ingresar a la universidad, seguir un posgrado, entre otros, ¿no? Afiliación es la necesidad de poderse vincular afectivamente con otros, ahí donde encontramos a los mejores amigos, la pareja o la familia. Se llama afiliación o necesidad de gregarismo, ¿no? Para lo cual requiere entonces de la participación del sujeto y de la interacción con otros. En la motivación de naturaleza intrínseca corresponde a la forma como la motivación nace del propio sujeto, como por ejemplo la curiosidad, la necesidad del conocimiento, la búsqueda del placer. La motivación entonces parte del propio individuo. Claro, por eso se llama motivación intrínseca. El motivo parte del propio sujeto. Pero cuando los motivos vienen de afuera, se llama motivación extrínseca. Es esto lo que valoran los conductistas, como por ejemplo los llamados reforzadores. Evitar los castigos. Eso se ve reflejado allí. Y en las teorías de la motivación tenemos cómo participa la teoría psicoanalítica. Para Freud, lo que motiva proviene del inconsciente sexual. Aquí tenemos a los recuerdos y a los deseos reprimidos. Esta teoría también le da relevancia a los impulsos instintivos como el eros y el tánatos, instinto de vida y el instinto de muerte. Una persona puede llegar a motivarse a partir de el eros, cuando pretende satisfacer el hambre o la sed, y el tánatos cuando se presentan las respuestas agresivas o destructivas. Para el psicoanálisis. Para el conductismo, lo que motivan son las consecuencias de la conducta, como por ejemplo los reforzadores o los castigos. Reforzadores o castigos. Reforzadores como los premios, muy probablemente,
Y evitar los castigos también, ¿no? Ya que dependiendo de la consecuencia de la conducta aumenta la probabilidad de que se pueda dar o disminuye la probabilidad de que se siga presentando. Bien. Finalmente, en el caso del humanismo, consideran una pirámide de necesidades que hay que ir satisfaciendo de la base hacia la parte superior. La necesidad fisiológica, que es regular las funciones vitales también. Seguridad, que tiene que ver con la protección o el cuidado. Pertenencia, que es la necesidad de compartir, intimar con otros. Esto ya es más profundo que la necesidad de sociabilidad, porque tiene que ver con la historia personal de otros. La necesidad de reconocimiento, que es llegar a tener en cuenta el valor por otras personas, ¿no? Que otras personas valoren lo que hacemos. Y la necesidad más elevada de todas, que es la necesidad de autorrealización. Esta corresponde hacia el sentido de bienestar personal. Así, las necesidades van a ir ascendiendo hasta llegar a la cúspide de todas estas, que como ya dijimos sería la necesidad de autorrealización. Pero mientras más cercana a la base estén las necesidades, van a llegar a mostrarse mucho más intensas. Claro, ¿no? De esta manera, entre comer y terminar una carrera universitaria, es probable que alguien elija, pues, comer, ¿no? Claro, si no satisfacemos nuestras necesidades más cercanas a la base, entonces nos es más complejo satisfacer otras necesidades. Bien, para Maslow, entonces se va a ver reflejado, pues ahora de esa manera. Bien, muy bien, muchachos. A continuación, vámonos ahora hacia el desarrollo. A continuación, entonces, jovencitos, nos vamos hacia el desarrollo ya de nuestro material, ¿no? ¿Listo? Porque si no, nos va a ganar la hora, ¿ya? Ahí está. Muy bien, chicos. A continuación, entonces, vámonos rápidamente hacia lo que veremos a continuación. ¿Listo? Muy bien. A ver, ahora sí, ya todos tenemos uno. Dice, la higiene mental o psicohigiene aparece como un método que hace posible este hecho, puesto que se trabaja con el sujeto para enseñarle las pautas afectivas, cognitivas y o conductuales que le permitirán afrontar con una mayor disposición los distintos conflictos cotidianos. Entonces, hasta ahí, punto. Lo que nos está diciendo el enunciado es que existe una psicohigiene o higiene mental como recurso que se necesita para poder afrontar de manera las condiciones cognitivas y conductuales para afrontar así la disposición de los conflictos cotidianos. Entonces, para eso nos sirve la psicohigiene. Un hecho que ha tenido mucho que ver con el desarrollo de estas teorías es la definición de salud que propuso la OMS en el año 46. Y a la que hemos aludido en diversas ocasiones. Dice, el bienestar es el bienestar o es el completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo ausencia de enfermedad. Entonces, la salud es eso, es un completo estado de bienestar y no solamente es ausencia de enfermedad. ¿Qué significa? Que también se considera como ausencia de enfermedad, pero no solo eso, sino también es la condición de bienestar físico, psíquico y social. La salud ya no es vista desde entonces en sentido exclusivo, aquello que no es enfermedad, sino que el ser humano es considerado desde una perspectiva holística, donde el aspecto físico, fisiológico, el mental o psíquico y el social o comportamental están por encima, en íntima relación entre sí, lo cual generará en última instancia un cambio sustancial en el planteamiento que se había hecho hasta entonces en el binomio salud-enfermedad. Entonces, ¿ha habido una mejora en cuanto al binomio salud-enfermedad? Sí, de la manera que de la manera clásica como se presentaba. Se puede inferir ahora que el hecho al que hace referencia el texto, entonces corresponde a. Cuando se habla acerca de este hecho, debería ser, ¿no? Más que el hecho se refiere a este hecho, que es este de aquí. ¿A quién hace referencia cuando dice este hecho? ¿Ya? Ahí debería ser este hecho más bien, ¿no?
Se puede inferir que este hecho al que se hace referencia en el texto, ¿a qué hace alusión? La psicohigiene viene a ser el procedimiento mediante el cual, es el método, dice, ¿no? ¿Qué hace posible algo? Están preguntando por ese algo. ¿Qué hace posible la psicohigiene? Que permita luego enseñar, trabajar la parte cognitiva y conductual para afrontar así la disposición de los conflictos cotidianos. Ah, entonces, de ser así, ¿qué vendría a llegar a ser? Ah, entonces, este hecho, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos permitiría esta peculiar condición? Entonces, para que esto se pueda llegar a generar, ¿qué es de lo que nosotros debemos de tomar en cuenta? Claro, ¿no? Un aspecto muy valioso en este caso va a llegar a ser lo que el sujeto pueda llegar a estar experimentando. Este hecho que vendría a ser, es un sentido, podemos entenderlo más bien de esta manera, como si se tratase, pues, de un sentido de prevención. Claro, ¿no? Porque ese es el detalle, ¿no? Ese es el meollo del asunto, porque de eso se está tratando, entonces, ¿no? Por supuesto, ¿ya? Entonces, ¿cuál vendría a llegar a ser la respuesta más apropiada en relación a ello? Ujú. Claro, tiene que ver sobre todo en cuanto que al binomio salud-enfermedad, higiene mental, la actitud de prevención ante las enfermedades. Claro, nos estamos refiriendo sobre todo en relación a ello, pues la prevención que se va a llegar a tener. Cuando se refiere acerca de este hecho, entonces está haciendo alusión a la prevención que se va a llegar a presentar en algún momento determinado, pues chicos. Claro, entonces ese viene a ser el valor que estamos rescatando en este peculiar sentido, ¿ya? Entonces, por esa razón, esto correspondería hacia la actitud de prevención de las enfermedades, ¿ya? Ese es el detalle. La actitud más bien de prevención, ¿ya? Ese sería, ¿no? 1, letra C. Muy bien, excelente. ¿Se puede colegir del texto qué? Ajá. Dice, la forma de entender el concepto de salud a partir del 46 es contraria a la concepción tradicional. ¿Es contraria? No es contraria. Está señalando de que no solo es ausencia de enfermedad, sino también es completo estado de bienestar físico y social. Por lo tanto, eso no puede ser en contra. A mediados del siglo XX, estaba vigente la concepción diferente a lo planteado en el binomio salud-enfermedad, que eso se daba antes. Claro, ¿no? Las condiciones de buena salud dependen del equilibrio entre el pensar, sentir y actuar. En el enunciado no nos habla del pensar, sentir y actuar. El medio social contribuye a la construcción de nuevas formas de ver la salud pública y de sus beneficios a largo plazo. No habla de los beneficios tampoco a largo plazo. A mediados del siglo XX aún no se han entendido el valor de la inteligencia emocional. El texto no gira en torno a la inteligencia emocional. Debemos de basarnos solo en aquello que nos están señalando. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es alternativa letra B. A mediados del siglo XX estaba vigente una concepción diferente a lo planteado en el binomio salud-enfermedad. ¿Ya? Entonces, 2 sería alternativa letra B de bueno. 2 será alternativa letra B de bueno. ¿Ya? Por esa razón. Durante 2 meses, Claudio busca informarse sobre cómo dar una buena entrevista de trabajo y cuando tiene la oportunidad se presenta. Pero cuando están por llamarlo, nota que empieza a sudar y se le acelera el corazón. Al fin, cuando está en la oficina, el encargado de la selección de personal le hace preguntas sobre su desempeño en otros lugares de trabajo. Y cuando le proponen un caso para resolver, a pesar de haber resuelto este tipo de problemáticas, no sabe por dónde empezar. Nota que todos lo observan y finalmente no responde apropiadamente. Ah, entonces, ¿eso qué significa? Todo eso debido a su estado emocional. Claro, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser el detalle aquí? Altamente significativo. Claro, lo que estaría sucediendo, más bien de dónde proviene. Que las experiencias que está experimentando el sujeto, la experiencia que está teniendo la persona,
A nivel afectivo, pueden llegar a alterar muy bien sus toma de decisiones y por ende los procesos intelectuales. El problema entonces viene por ese lado, ¿no? Alternativa, letra B de bueno, las experiencias afectivas pueden afectar el funcionamiento normal de los procesos mentales. Muy bien, eso es lo que va a suceder, ¿no? Del caso anterior, podemos afirmar que en situaciones de estrés es normal que presentemos una inestabilidad afectiva, pero esto también nos permite estar alerta ante cualquier situación compleja, por lo que desde la perspectiva de la inteligencia emocional sería conveniente desarrollar, pues este recurso permitiría él o la, a partir de, desde la perspectiva neurofisiológica. Entonces, ¿nosotros qué deberíamos de llegar a presentar? Según la inteligencia emocional, lo que debemos de establecer viene a ser autorregulación emocional o autocontrol, ¿no? Es lo mismo. Autorregulación emocional o autocontrol. Pues este recurso permitiría el o la. ¿Qué permitiría entonces? Permitiría el autocontrol emocional, la autorregulación afectiva, ¿no? Claro. A partir de la corteza prefrontal o del lóbulo parietal, ¿no? Esto sería corteza prefrontal, ¿no? Claro, entonces todo se parecía hasta que ya aquí marca la diferencia. Claro, ¿no? Porque el control emocional se logrará siempre y cuando se tengan los recursos biológicos como la maduración. Muy bien, pregunta número 5. Cuando Maribel llega a casa, se asusta porque cree que un hombre le seguía, pues notó una sombra detrás de ella, cuando en verdad se trataba de una sombra de un árbol. Siendo de esta forma lo que experimentó Maribel, experimentó, ¿qué vendrías a experimentar? El miedo que ella está señalando es producto de lo que ella está interpretando. Interpreta entonces una sombra como una silueta masculina. Ah, entonces eso que vendría a llegar a ser. Esto no es una alucinación, esto vendría a ser una ilusión. Claro. Entonces, la respuesta correcta, ¿dónde recae? En la percepción, la interpretación equivocada que presenta el sujeto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de eso justamente es de lo que nos vamos a dar cuenta. Rubén es un adolescente que cuando estudia, en ocasiones se desespera, cuando no puede resolver lo que le propone, rompiendo sus hojas de práctica, por lo que ahora en psicoterapia está aprendiendo estrategias para el control de los impulsos, el cual mediante se estaría regulando como base biológica reguladora de las respuestas impulsivas. Entonces, de esa manera, ¿cómo llegaría a mostrarse esto? Se estaría regulando como base biológica reguladora de las respuestas impulsivas. Para ello, entonces, ¿a quién tenemos? Claro, si hablamos acerca de las estrategias de control, eso se da a nivel de la corteza prefrontal o a nivel del neocórtex, que es lo mismo. Y así es como se estaría regulando como base biológica, reguladora de las respuestas impulsivas. ¿Y ese quién será? La amígdala cerebral. Claro, por supuesto, ¿no? El hipocampo no tiene que ver en ese sentido, ¿ya? Muy bien, chicos. Así es. ¿Cómo es la habilidad social? La habilidad social es la facilidad que se tiene para poder adaptarse, ¿no? Al medio. Utilizando la empatía, la asertividad, la escucha activa, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Profesor, ¿Ya? profesor, Sí, disculpe, ¿podría volver a la pregunta número 5? claro. Ahí la alternativa D no me quedó muy claro porque dice la percepción o interpretación equivocada. O sea que estaría haciendo como una equivalencia de interpretación equivocada a percepción. Así es. Eso sería una ilusión. Si se La habla, ilusión, la pero ilusión es es una una percepción interacción. equivocada. Es una pseudopercepción, ¿cierto? No, porque una pseudopercepción es una alucinación. El prefijo pseudo significa falso.
Esto es una alucinación. Una pseudopercepción no es lo mismo de un error de interpretación. Son dos cosas distintas. Una chica que llegue a escuchar voces que no existen, eso es una alucinación, eso es una pseudopercepción. Pero el hecho de ver como si una cuchara se partiera al colocarlo dentro de un vasito con agua, eso sería una ilusión. Bien, entonces estos dos términos van a estar relacionados, o sea, son lo mismo. De esta manera, si hablamos acerca de alucinación y una pseudopercepción, es lo mismo. Es diferente hablar acerca de un error de interpretación. El error de interpretación sería una ilusión. Bien, entonces en este caso, De percepción me dijo, ¿cierto? claro, así es. Entonces en este caso, cuando ella cree, asume ver una sombra que se trata de un hombre, cuando voltea y ir un árbol, esa es una ilusión, no es una alucinación. Ujú. Ok, profesor, muchas ¿Correcto? gracias. Listo, muy bien, chicos. Bien, a continuación, bueno, ya viene un texto que obviamente no nos va a alcanzar el tiempo, listo, bueno, porque hemos atendido algunas cositas, pero les voy a dictar entonces las claves para que ustedes puedan revisarlo o confirmarlo, ¿ya, muchachos? Muy bien, para eso entonces tenemos en la número 7, que ustedes van a ir revisando luego y lo van a ir confirmando, dado 8, casa, 9, dado, y 10, beso. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces. El día de hoy ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes y ya nos estamos viendo para la próxima semanita, ya también con más detalles según la programación que tengamos. ¿Ya? Listo, nos vemos, cuídense mucho, éxitos y que les vaya súper bien durante la semana. Nos vemos, gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias, profe.